Muy bien, seguimos con el documento de la religión de Durkheim en Sociología Jurídica. Estábamos hablando de lo profano. Lo profano incluye elementos ordinarios y comunes de la vida, que se diferencian de lo sagrado. Sin embargo, este concepto puede ser confuso, pues el mismo objeto puede ser sagrado o profano, dependiendo de cómo se vea. Un comedor normal es profano, pero se vuelve sagrado para algunos cristianos si contiene elementos de la comunión. Un candelabro se vuelve sagrado para los judíos si es una menorá. Para los confucianistas y los taoístas, las varitas de incienso no son solo objetos decorativos, sino ofrendas altamente valoradas a los dioses en ceremonias religiosas que marcan la luna nueva y la luna llena. Siguiendo la dirección establecida por Durkheim, hace casi un siglo, los sociólogos contemporáneos ven la religión desde dos maneras diferentes. Primero, estudian las normas y los valores de la fe religiosa, examinando sus creencias sustanciales. Por ejemplo, es posible comparar el grado al que la fe cristiana interpreta la Biblia literalmente, o los grupos de musulmanes siguen el Corán, el libro sagrado del Islam. Al mismo tiempo, los sociólogos examinan la religión en términos de las funciones sociales que ésta cumple, como brindar apoyo social o reforzar las normas sociales. Al explorar las creencias y las funciones de la religión, podemos comprender mejor su impacto en el individuo, en grupos y en las sociedades en general. Religiones en el mundo. En todo el mundo existe una tremenda diversidad en las creencias y prácticas religiosas. En general, cerca del 85% de la población mundial está vinculada a una religión. Solo cerca del 15% no es religioso. Este nivel de vinculación cambia con el tiempo y también varía por país y grupo etario. En Estados Unidos, en la actualidad, aquellos que no son religiosos constituyen entre el 10 y el 14% de la población. En 1900 constituían un mínimo de 1.3% de todos los estadounidenses. Mire cómo ha ido subiendo desde 1900 hasta la actualidad, o sea, en un siglo pasó de 1.3 a un 14, entre un 10 y 14%. En el 2008, un 21% de los estudiantes que ingresaron a la universidad no tenían preferencias religiosas, en comparación con 11% de sus madres. O sea, como de generación en generación va aumentando las personas que no tienen una religión específica. El cristianismo es la religión más grande del mundo. La segunda es el Islam. Aunque los hechos noticiosos mundiales por lo general plantean un conflicto inherente entre cristianos y musulmanes, las dos religiones se asemejan de muchas maneras. Ambas son monoteístas. Se basan en una sola deidad o en un solo Dios. Ambas incluyen una creencia en profetas, una vida después de la muerte y un día del juicio. De hecho, el Islam reconoce a Jesús como un profeta, aunque no como el Hijo de Dios. Ambas religiones imponen un código moral en sus creyentes, que varía de prohibiciones fuertemente rígidas para los fundamentalistas a pautas relativamente laxas para los liberales. O sea, los religiosos, sea en el Islam o en el cristianismo, si son fundamentalistas son rígidos, y si son, digamos, como tienen su religión ocasionalmente, entonces es laxa, quiere decir que es amplia, o sea que si pecan, bueno, pueden estar pecando, pueden de pronto esta norma la siguen muy rígidamente o de pronto no tan rígido, etc. Los seguidores del Islam, llamados musulmanes, creen que las sagradas escrituras del Islam fueron recibidas de Alá, o sea Dios, por el profeta Mahoma, que ellos le dicen Mohammed, hace cerca de 1400 años. Ellos ven a Mahoma, o sea como 600 añitos después de Cristo, ellos ven a Mahoma como el último de una larga sucesión de profetas antecedidos por Adán. Antecedido, yo diría después de Adán, bueno, Abraham, Moisés y Jesús. El Islam es más comunitario en su expresión que el cristianismo. El Islam es más comunitario en su expresión que el cristianismo. En particular, la denominación es más individualista de los protestantes. En consecuencia, o sea, es más comunitario, ¿ok?
En consecuencia, en países que son predominantemente musulmanes, la separación de la religión y el Estado no se considera necesario e incluso deseable. O sea, el Estado y la religión están fuertemente entretramados en algunas partes del mundo musulmán. De hecho, los gobernantes musulmanes suelen reforzar las prácticas islámicas a través de las leyes. O sea, cogen las leyes y lo que la religión ya dijo, la ley lo coge y lo refuerza y lo consolida en una sola cosa. Los musulmanes varían profundamente en su interpretación de varias tradiciones, algunas de las cuales, como el uso de los velos en las mujeres, son más culturales que religiosas en su origen. Al igual que el cristianismo y el islam, el judaísmo es monoteísta. Los judíos creen que la verdadera naturaleza de Dios está revelada en la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, para los cristianos, ¿no? La cual los cristianos conocieron como los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que, de acuerdo con estas escrituras, Dios formó una alianza o pacto con Abraham y Sara. Eso está en el Génesis. Los ancestros de las tribus de Israel, incluso en la actualidad, creen que los judíos, esta alianza los hace responsables, o sea, los guardadores de la voluntad de Dios. Si ellos siguen las enseñanzas y el espíritu de la Torá, un anhelado Mesías algún día llevará el paraíso a la tierra. Aunque el judaísmo tiene relativamente pocos seguidores en comparación con otras religiones, forma la base histórica del cristianismo y del islam, o sea, los antecede y les da base para que de ahí surge el cristianismo y el islam. Por tal razón, los judíos veneran muchos de los mismos sitios sagrados del Medio Oriente como cristianos y como musulmanes. Otras 2 importantes religiones se crearon en una parte diferente del mundo, en la India. La primera, el hinduismo, se originó hacia 1500 a.C. El hinduismo se diferencia del judaísmo, del cristianismo y del islam en que abarca un gran número de dioses y dioses menores. Aunque la mayoría de los fieles son devotos principalmente a una sola deidad, conocida como Shiva o Vishnu, el hinduismo también se distingue por una creencia en la reencarnación o el renacimiento perpetuo del alma después de la muerte. A diferencia del judaísmo, el cristianismo y el islam, que se basan principalmente en los textos sagrados, las creencias hindúes han sido preservadas sobre todo a través de la tradición oral, o sea, de boca en boca que la gente se va contando. Una segunda religión, el budismo, que también está en la India, se desarrolló en el siglo VI a.C. como una reacción contra el hinduismo. Esta religión se fundamenta en la enseñanza de Siddhartha, más tarde conocido como Buda o el Iluminado, Siddhartha Gautama. A través de la meditación, los seguidores del budismo se esfuerzan por superar los deseos egoístas de los placeres físicos o materiales, con el fin de alcanzar un estado de iluminación o nirvana. Los budistas crearon las primeras órdenes monásticas, que se cree que son los modelos de las órdenes monásticas de otras religiones, como el cristianismo. Aunque el budismo surgió en la India, sus seguidores fueron sacados a la postre de este país por los hindúes. Ahora se localiza primordialmente en otros países de Asia. Los fieles contemporáneos del budismo en la India son conversos relativamente recientes. Aunque son notables las diferencias entre las religiones, estas son rebasadas por variaciones dentro de sus creyentes. Veamos las variaciones dentro del cristianismo, desde las sectas relativamente liberales como los presbiterianos. Dice aquí, o la Iglesia Unida de Cristo, hasta los más conservadores, mormones y católicos ortodoxos griegos. Existen variaciones similares dentro del hinduismo, el islam y otras religiones del mundo. Punto. Perspectiva psicológica sobre la religión. Como la religión es universalmente cultural, no sorprende que tenga una importancia básica en las sociedades humanas. En términos sociológicos, esta lleva a cabo funciones manifiestas y latentes. O sea, funciones manifiestas aquellas que son evidentes, funciones latentes aquellas que no son tan evidentes, pero que al fin y al cabo están ahí. O sea, ahí tienen elementos que sirven para algo, pero hay que llegar y buscarlo, descubrirlo. Lo manifiesto siempre es lo que se nota obvio y lo latente es lo que está, digamos, semi escondido, que no es tan obvio. Entre sus funciones manifiestas, abiertas y oficiales, la religión defiende el mundo espiritual
y da significado a lo divino. Ofrece una explicación a hechos que parecen difíciles de comprender, como lo que hay más allá de la muerte, etc. Las funciones latentes de la religión son imprevistas, cubiertas y ocultas. Aunque la función manifiesta de un servicio religioso es ofrecer un medio para el culto religioso, al mismo tiempo podría cumplir una función social latente, como la de la reunión de las personas. O sea que las personas van buscando el rito, buscando lo que hay detrás del misterio del rito, etcétera, pero también hay una función que es la que no necesariamente la hacen para eso, pero que está ahí, que es la de juntar y reunir a las personas. Esta función es crucial para los miembros no casados y que pertenecen o tienen un pensamiento en la religión. A veces uno, por estar en el medio de la religión, conoce a la persona con la que se va a casar o con la que vas a compartir la vida o hace amistades importantes. Los funcionalistas y los teóricos del conflicto evalúan el impacto de la religión sobre las sociedades humanas. Consideremos desde un punto de vista funcionalista la importancia de la religión para integrar la sociedad, brindando apoyo social y promoviendo el cambio social. Y luego miraremos la religión desde la perspectiva del conflicto, como un medio de control social. En derecho penal estudiamos que la religión ejerce un control social institucional, formal. Ten en cuenta que en su mayor parte el impacto de la religión se entiende mejor desde un nivel macro que se orienta hacia la mayor parte de la sociedad. Su función de apoyo social es una excepción. O sea, la religión tiene un control macro, o sea, sobre el todo general. Cuando la religión tiene un control sobre un grupo específico, ya es una excepción dentro de ese control mayor. Función integradora de la religión. Emile Durkheim, el sociólogo que estudiamos nosotros, vio la religión como una fuerza integradora en la sociedad humana. Una perspectiva que se refleja en la actualidad en el pensamiento funcionalista. Durkheim se atrevió a responder una difícil pregunta: ¿cómo pueden las sociedades humanas mantenerse juntas cuando por lo general están compuestas por individuos y grupos sociales con intereses y aspiraciones diferentes? Desde su punto de vista, los lazos de la religión trascienden estas fuerzas personales y divisivas, o sea, tienen contenidos que no hacen énfasis en las ciertas particularidades, sino en el total, en aquello que tienen en común ese grupo de gente, como por ejemplo la creencia para ese total. Aquí en Colombia, por ejemplo, ha predominado, como en Latinoamérica en general, la religión católica, habiendo unos pequeños como rezagos de religiones protestantes y unos mucho más pequeños de los inmigrantes de personas como chinos que tienen budismo, o de los árabes que tienen el islam. Por ejemplo, incluso aquí en Colombia hay una mezquita en el departamento de La Guajira, en Maicao. Entonces cada persona, cada grupo trae su religión. Si el grupo es minoritario, por lo tanto esa religión será minoritaria. Recordemos, por ejemplo, que una persona, para registrarse antes en Colombia, antes de 1938, tenía necesariamente que ser registrado por la religión católica. O sea, fuera de la religión católica no había registro legal. Después de 1938 hay un sistema que es mixto y que predomina el registro legal, pero que también permite el registro por religión católica. Y ya en los últimos tiempos hay exclusividad como prueba de registro civil de nacimiento, es civil. Ya quedó excluido totalmente un registro que sea religioso. Entonces la religión ha estado en Colombia, pues la religión está en Colombia desde lo prehispánico. O sea, los indígenas tenían su propio conjunto de creencias alrededor de las cuales ellos se integraban, alrededor de los que se sentían empatía unos con otros, se sentían comprendidos, bueno, etcétera. La religión hacía lo mismo que en la contemporaneidad lo hacía en la época prehispánica: unía a las personas, les daba lazos de cohesión, les daba cierto sentido de identidad, les daba enriquecía ciertos aspectos culturales. También servía para degeneraciones sociales, como lo alcanzó. Recordemos que los indígenas están divididos por grupos de acuerdo a su desarrollo, es decir, el arcaico, nivel paleoindio, el formativo, que es inferior, medio y superior, y el formativo. En Colombia más o menos estaba la mayoría de los indígenas en el formativo,
aunque había indígenas que estaban en niveles, digamos, todavía muy arcaicos. Y en América en general solamente 2 regiones alcanzaron después del formativo el clásico y el posclásico, como lo fueron en México y aquí en Sudamérica, en Perú. Y como ya tenían unas religiones más consolidadas, también se prestaron para perturbaciones o degeneraciones todavía mucho más elaboradas, y también para explicaciones o filosofías mucho más profundas. Entonces la religión incluye ambas cosas, incluye la posibilidad, si es una religión simple, la posibilidad de interactuar simplemente con una sociedad, o si es una religión compleja, la posibilidad de interactuar o de modificar o de afectar de manera compleja a la sociedad y por lo tanto al individuo. Entonces dice, ¿cómo la religión? Émile Durkheim vio la religión como una fuerza integradora en la sociedad humana, una perspectiva que se refleja en la actualidad en el pensamiento funcionalista. Durkheim se atrevió a responder una difícil pregunta: ¿cómo pueden las religiones, las sociedades humanas, mantenerse juntas cuando están compuestas por individuos y grupos sociales con intereses y aspiraciones diferentes? Desde un punto de vista, los lazos de la religión trascienden esas fuerzas personales y divisivas. Durkheim reconoció que la religión no es la única fuerza integradora. También existe el nacionalismo, el patriotismo, pueden servir también para el mismo fin. Es decir, la religión pretende ser como la única que puede generar ciertas cosas en la sociedad que contemporáneamente hemos ido descubriendo a través de pensadores o de la misma dinámica de la sociedad, que se puede lograr sin necesidad de que exista la religión, cosas de cohesión, de encontrarse las personas, de tener un sentido profundo de la vida, de una búsqueda de explicaciones metafísicas, etc. ¿Cómo la religión promueve la cohesión social? La religión, ya sea el budismo, el islamismo, el cristianismo o el judaísmo, le brinda un significado y propósito a la vida de las personas, ofrece determinados valores y fines fundamentales que tienen en común. Aunque son subjetivos, o sea, interiores de las personas, y no siempre se aceptan por completo, estos valores, o sea, que dependen de cada quien, y fines, estos valores y fines ayudan a la sociedad a funcionar como un sistema social integrado. Por ejemplo, los funerales, las bodas, los bares y los bat mitzvot, o sea, de los judíos, y las confirmaciones sirven para integrar a las personas en comunidades mayores, al brindar creencias y valores compartidos sobre las preguntas fundamentales de la vida. La religión, recordemos que estamos haciendo esta lectura de la religión para realizar el trabajo de sociología jurídica. De aquí al escuchar todo esto, cada quien puede hacer su propio resumen, su propia descripción, su propio análisis, su propia relación, etc. La religión también sirve para congregar a la gente en tiempos de crisis y de confusión. Inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en las ciudades de Nueva York y Washington, la asistencia a los servicios religiosos aumentó sustancialmente en Estados Unidos. Esto me hace recordar la película El Karate Kid, cuando salió, que ellos lo filmaron y no esperaron que fuera a tener, la hicieron bien hecha, pero no esperaron que se fuera a convertir en un clásico del cine, ni que fuera a tener una audiencia tan arraigada. El protagonista, cuando salió del estreno y vio las personas que hacían la patada de la grulla y hacían movimientos y gestualidades de la película, se cayó en cuenta que eso iba a llegar a ser algo grande, y después de un tiempo todos los dojos o los centros de entrenamiento de artes marciales se explotaron en crecimiento, porque la gente y sobre todo los niños querían meterse, desarrollarse y volverse karateka. Como la religión, en este caso, quiere darle solución a los problemas de ansiedades espirituales, entre otros, y los ataques terroristas o las situaciones de crisis crean ansiedad, crean angustia, crean zozobra, pues obviamente la gente entonces va a asistir a los sitios religiosos. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es una observación sociológica del comportamiento y de la dinámica en las regiones, cómo va pasando en la sociedad. Dice, la asistencia a los servicios religiosos después del 11 de septiembre aumentó sustancialmente en Estados Unidos. Los clérigos musulmanes, judíos y cristianos hicieron reuniones conjuntas en honor a los fallecidos y llamaron a los ciudadanos a no tomar represalias contra quienes se vestían y sonaban diferente a los demás.
Sin embargo, un año después, la asistencia a los servicios religiosos había retornado otra vez al nivel normal. El integrador poder de la religión puede verse también en el rol que las iglesias, sinagogas y mezquitas, las iglesias cristianas, sinagogas musulmanas y las mezquitas son judías, han jugado tradicionalmente y siguen jugando para los grupos de inmigrantes en Estados Unidos. Por ejemplo, los inmigrantes católicos romanos pueden establecerse cerca de una iglesia parroquial que ofrece servicios en su lengua materna, como polaco o español. Asimismo, los inmigrantes coreanos pueden unirse a una iglesia presbiteriana que tenga muchos miembros coreanos americanos y siga las prácticas religiosas como las de las iglesias en Corea. Al igual que otras organizaciones religiosas, estos católicos romanos e iglesias presbiterianas ayudan a integrar a los inmigrantes a su nueva patria, es decir, van a encontrar personas que, pues obviamente si tienen una religión, lo más probable es que, porque esa religión estaba en tu región, entonces si tú migras hacia y buscas una religión en otro lugar, vas a encontrar personas que también tienen casi que tu mismo origen, ya sea por ejemplo los católicos latinos o los protestantes latinos, o los judíos, los musulmanes, etcétera. Personas que no solamente hablan, entienden y tienen tu misma cultura o muy similar, sino que también te pueden servir para apoyarte, para no delatarte, para que aunque tengas, por ejemplo, la cuestión de la ciudadanía o tienes tu estado legal todavía está irregular y sin embargo estas personas te van a apoyar y no te van a delatar, etcétera, porque por el asunto de la religión sensibiliza más hacia el otro, etcétera. La religión también fortalece la integración social dentro de las religiones denominadas específicas. En muchas religiones, los miembros comparten determinadas características que ayudan a congregarlos, como su raza, etnicidad, lo que yo decía, clase social. En el recuadro tal examinan los ingresos y niveles educativos características de las religiones en Estados Unidos. Bueno, el documento hace como una especie de medida y comparación de las religiones y cómo están los ingresos dentro de las personas que están en esos grupos religiosos. Algunas instancias, las lealtades religiosas son disfuncionales, es decir, generan tensión e incluso conflicto entre grupos y naciones. O sea, no se logran integrar en armonía. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis alemanes intentaron exterminar a los judíos. Aproximadamente 6 millones de judíos europeos fueron asesinados. En épocas modernas, naciones como el Líbano, musulmanes contra cristianos, Israel, judíos contra musulmanes, al igual que ortodoxos contra judíos seculares, Irlanda del Norte, católicos romanos contra protestantes. En la India, hindúes contra musulmanes y más recientemente los sikhs se han visto envueltas en conflictos que en gran parte se basan en la religión, incluso entre las familias. Bueno, aquí presentan un estudio como en una tabla para ver cómo están ese tipo de conflictos. Los conflictos religiosos, aunque son con menor nivel de violencia, también han sido cada vez más evidentes en los Estados Unidos. El sociólogo dice aquí, los conflictos religiosos, aunque con menor nivel de violencia comparado con antes, ¿no? Uno entendería que con hace unos años atrás, han sido cada vez más evidentes en Estados Unidos. El sociólogo James Davison Hunter, en 1991, se ha referido a la guerra cultural que está ocurriendo en Estados Unidos. En muchas comunidades, los fundamentalistas cristianos, los conservadores católicos y los judíos ortodoxos han unido fuerzas en una batalla contra las religiones liberales para el control de la cultura secular. El campo de batalla es una ordenación de temas sociales familiares, como el multiculturalismo, el cuidado infantil, el aborto. O sea, ellos se unen las religiones, pero los campos de las religiones, digamos, más conservadores. No importa que sean diferentes religiones distintas, pero si ellos pertenecen a un sector de esa religión que es ultraconservador, se unen incluso con otro grupo de personas que también son ultraconservador y otra religión más que lo sea igual, para hacerle batalla a problemas, por ejemplo, como el de género o del aborto, etc.
Ahí dice, contra el matrimonio gay, en la oración en la escuela, la censura de los medios y los fondos gubernamentales para las artes. Religión y apoyo social. La mayoría de nosotros encuentra difícil aceptar los hechos entrevesantes de la vida, como la muerte de un ser amado, una lesión seria, una quiebra, un divorcio, etc. En particular, cuando sucede algo sin sentido. ¿Cómo puede la familia y los amigos aceptar la muerte de un universitario talentoso de apenas 20 años de edad? A través de su énfasis en lo divino y lo supernatural, la religión nos permite hacer algo, entre comillas, sobre las calamidades que enfrentamos. En algunas religiones, los seguidores pueden ofrecer sacrificios u orarle a una deidad o a un dios con la creencia de que tales actos cambiarán su condición terrenal. En un nivel más básico, la religión nos estimula a ver nuestras desgracias personales como relativamente de poca importancia en una perspectiva muchísimo más amplia de la historia humana, o incluso como parte de un propósito divino no revelado. Los amigos y familiares del universitario fallecido pueden ver su muerte como fruto de, entre comillas, la voluntad de Dios, o de tener algún beneficio final que no podemos comprender ahora, o sea, un propósito. Esta perspectiva puede ser mucho más reconfortante que el terrible sentimiento de que cualquiera de nosotros puede morir sin ningún sentido en cualquier momento, y que no hay una respuesta divina de por qué una persona vive una vida larga y completa, mientras que otros mueren trágicamente a una relativa corta edad. Las organizaciones comunitarias con sedes religiosas han asumido cada vez más la responsabilidad en el área de la asistencia social. De hecho, el presidente George W. Bush creó la Oficina de Iniciativas Religiosas y Comunitarias para brindarles a los grupos religiosos socialmente activos acceso a los fondos gubernamentales. Llamada después la Oficina de Asociaciones Religiosas y Vecinales bajo la administración Obama, la agencia ha adquirido 3 nuevos retos. Primero, motivar a los defensores de la vida y la libre elección a cooperar en la disminución de los abortos, confrontar los problemas especiales de los niños criados en hogares sin padre y fortalecer el diálogo entre las religiones con líderes religiosos de todo el mundo. ¿Existe alguna evidencia de la efectividad de tales grupos para ayudar a los demás? O sea, ahí está el propósito social. El sociólogo William Julius Wilson ha separado a las organizaciones con sede religiosa en 40 comunidades, desde California hasta Massachusetts, como modelos de reforma social. Estas organizaciones identifican líderes experimentados y los acoplan en coaliciones no sectarias que apoyan el desarrollo de la comunidad. La religión y el cambio social. La tesis weberiana, o sea, de Max Weber: cuando alguien parece destinado a trabajar y ser exitoso, por lo general atribuimos la ética de trabajo protestante a esa persona. La expresión procede de los escritos de Max Weber, quien examinó cuidadosamente la conexión entre la lealtad religiosa y el desarrollo capitalista. Tenaz esa comparación y esa observación. Los hallazgos de Weber aparecieron en su escrito pionero La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904, dice aquí 2009. Weber sostuvo que en las naciones europeas con ciudadanos protestantes y católicos, un abrumador número de líderes comerciantes, dueños de capital y trabajadores hábiles eran protestantes. Desde su punto de vista, este hecho no era solo coincidencia. Weber señaló que los seguidores de Juan Calvino, 1509 a 1500, o sea, Calvino que nació en 1509 a 1564, y Calvino es una derivación, propuso una derivación del protestantismo, una derivación de la manera de pensar de Martín Lutero. Calvino es como un Lutero, pero en otra rama del protestantismo. Un líder de la Reforma Protestante enfatizó sobre la ética del trabajo disciplinado, las cuestiones terrenales y la orientación racional hacia la vida. Racional, muy bien. Lo que se conoce como ética protestante. Un efecto secundario de la ética protestante fue un impulso por acumular ahorros que pudieran usarse en futuras inversiones. Este espíritu de capitalismo, en palabras de Weber,
de Weber, contrastaba con estas horas de trabajo moderadas, hábitos laborales pausados y falta de ambición de lo que Weber vio como lo típico de la época. O sea, cuando viene esa ola protestante con ese énfasis en el trabajo, en el dinamismo y en la disciplina y el orden, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el económico, entonces como que eso contrastaba, o fue una ola que impulsó a mucha gente y desarrolló muchos capitales en personas, contrastando con el espíritu que había, que era como resignado. O sea, era un tipo de espiritualidad que existía, que era, digamos, contemplativa, tranquila.